En este vídeo vas a aprender a reparar los daños producidos por arañazos o mordeduras de perro. En este caso, en la puerta principal de una casa. Comenzaremos por lijar todas las partes dañadas, redondeando las hendiduras. Cuando termines, retira el polvo con alcohol de uso médico. Elige una masilla apta para madera y empieza a rellenar las partes dañadas. Utiliza tu dedo para incidir en los huecos sin olvidar las juntas. Una vez seca, lija la masilla para un acabado fino y retira los excesos sin dejar de lado las esquinas y los cantos. Para el siguiente paso vamos a mezclar barniz y masilla para darle un poco de color a las zonas que necesitan más relleno o reconstrucción. Puedes consultar los productos que he utilizado en la descripción del vídeo. Rellena poco a poco los huecos y vuelve a lijar. Según la profundidad de los daños, realiza este paso las veces que sean necesarias. Como puedes ver, esta parte estaba totalmente rota y yo he ido añadiendo capas hasta recuperar la forma. Una vez lijado, haz una primera capa con el barniz. Asegúrate de elegir uno más claro que la pintura original, puesto que vamos a darle varias capas. Es importante utilizar un pincel pequeño para no saturar el resto de la madera con el barniz. Esta es la parte más tediosa del proceso, puesto que tenemos que devolverle el color a zonas muy pequeñas. De no hacerlo así, se notaría un contraste alto entre la zona sana y la dañada, pero ten paciencia, el resultado merece la pena. Lija las zonas que acabas de barnizar cuando se haya secado para quitarle el exceso de brillo. Aprovecho para invitarte a suscribirte si quieres saber más sobre el mantenimiento de tu casa. Como puedes ver, prácticamente tiene el mismo tono una vez lijado. Ahora vamos con una parte muy interesante. Mezcla serrín o virutas de madera en la masilla para que al pintarla se adhiera mejor el color. Las cantidades son relativas dependiendo de la absorción de la masilla. Lo notarás cuando empieces a mezclar. Procura no poner en exceso para que sea fácil de manipular. Aplica la mezcla por toda la superficie y extiéndela. Yo he cortado un vaso de plástico duro para que tenga una forma cóncava y sea más fácil de aplicar. Utiliza un cuchillo para delimitar los bordes y que tenga un acabado más realista. Cuando seque, lija la masilla y aplica una primera capa de barniz. Puedes utilizar un tenedor para simular las vetas de la madera y volver a dar otra capa de barniz por encima. Aquí está recién barnizado. Déjalo secar para decidir si necesita otra capa. Y este es el resultado final. Déjame en comentarios tus impresiones y las dudas que te surjan. Recuerda que tengo más vídeos en mi canal sobre reparaciones en casa.